Vamos a hablar de las arritmias cardíacas a cargo del doctor Félix Canencia. Tenemos que es un sistema de conducción cardíaco que son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón, y sus principales elementos son el nódulo sinusal, el nódulo auroventricular y las fibras de Purkinje. Bueno, esto es un latido normal que el impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal desde donde se propagan a ambas aurículas, provocando la contracción auricular mediante las vías preferenciales auriculares, que es el impulso que llega al nódulo, que tras retrasar el impulso lo transfiere al haz de His, que a través de sus dos ramas lo propaga a todo el miocardio por las fibras de Purkinje. Bueno, en el nudo sinusal tenemos que el primer componente del sistema de conducción es el nudo sinusal o FLAC, que este nódulo es una estructura de su epicárdica, que en forma de uso está situada en la vena cava superior con la orejuela derecha. Bueno, sus principales características es el automatismo de células que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando un estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco, que por eso es llamado el marcapasos natural del corazón. También encontramos las vías de conducción auriculares, que la forma en que llegan los impulsos en el nódulo auroventricular desde el nódulo sinusal, que es todavía cuestión de controversia, que en general se va a aceptar que se transmiten a través de las aurículas derechas hacia el nódulo AB por unas vías de conducción preferenciales, que estas son aceptadas 3 vías preferenciales por nodo, los tractos internodulares anteriores, medio y posterior. Bueno, por otra parte, el estímulo va a ser transmitido a la aurícula izquierda mediante el fascículo de Bachmann, con un haz que sale desde el tracto internodular anterior, pasando entre la vena cava superior y la aorta ascendente, siendo principal vía de activación de la aurícula izquierda. O sea, no es la única. En el nodo auroventricular encontramos las siguientes estructuras, que es el sistema de conducción cardíaco, que es el nodo auroventricular, que en el nodo AB se encuentra en la base del séptimo interauricular, que es el vértice del triángulo de Cox, que su principal función es transmitir estímulos de las aurículas a los ventrículos, ya que es la única conexión entre ambas estructuras, excepto cuando existe una vía accesoria, que el nódulo AB realiza otras funciones importantes, que retrasa el impulso cardíaco, separando la sístole auricular y la ventricular, y limita la cantidad de estímulos que van a llegar a los ventrículos, evitando que las arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, puedan transmitirse en su totalidad, provocando arritmias ventriculares graves. En el haz de His es la continuación del nódulo AB, que penetra en el cuerpo fibroso central, que este va a tener un trayecto común que va a variar de cada persona posterior, que se va a dividir en dos ramas, la rama derecha, la rama izquierda, y ambas ramas recorren el septo interventricular, hasta que la rama izquierda se divide en dos fascículos, los fascículos anteriores y posterior, que se extienden desde la base de ambos músculos papilares hasta el miocardio, adyacentes ramificándose posteriormente y terminando en las fibras de Purkinje, a diferencia de la rama izquierda y la rama derecha, que pertenecen con un mismo haz por la parte derecha del septo, hasta dividirse en pequeños fascículos que continúan por las fibras de Purkinje. En las fibras de Purkinje encontramos que son el último componente del sistema de conducción cardíaco. Son las encargadas de provocar la despolarización de los ventrículos, transmitiendo la activación eléctrica que se originan o no en el nódulo sinusal. Bueno, estas están compuestas por estímulos eléctricos que forman una pared subendocárdica en ambos ventrículos, garantizando su despolarización simultánea. Bueno, en la fisiología cardíaca, el término arritmia cardíaca implica no solo una alteración del ritmo cardíaco, sino que también cualquier cambio en un lugar de la iniciación o consecuencia de la actividad eléctrica del corazón, que sea aparte de la normal. Bueno, el ritmo cardíaco está considerado normal cuando se origina en un nódulo sinusal, que ésta conduzca a través de todas las estructuras cardíacas por las vías acostumbradas en forma normal. De acuerdo con este concepto, un simple retardo de la conducción de los impulsos a una consecuencia de activación normal, como ocurre en los bloqueos de ramas y de las preexcitaciones, serán consideradas también unas arritmias cardíacas. Bueno, con respecto a los trastornos de conducción, bueno, un trastorno de la conducción puede determinar la aparición de un bloqueo cardíaco, que esto se clasifica en cuanto al grado de severidad, como bloqueos de primer grado,
cuando este es un impulso que atraviesa con lentitud la zona de bloqueo, el bloqueo de segundo grado cuando no todos los impulsos atraviesan la zona de bloqueo, y bloqueo de tercer grado cuando ningún impulso atraviesa la zona de bloqueo. Bueno, también los bloqueos pueden clasificarse de acuerdo al sitio que ocurren, así estos pueden localizarse entre el nódulo sinusal y la aurícula, por ejemplo, de los bloqueos sinoauriculares. Bueno, también a nivel del tejido auricular, como los bloqueos intra e intraauriculares en el nódulo auroventricular. En el IS o en las ramas del haz de IS, también en los trastornos de la conducción pueden determinar la aparición no solo de bradicardias por bloqueo, sino que también van a originar extrasístoles y bradicardias por un mecanismo denominado reentrada. Bueno, aquí vemos la reentrada. Sabemos que son las condiciones necesarias para que se produzca una reentrada. Son primero que haya un bloqueo o un bloqueo indireccional de un impulso a un lugar. Habitualmente el impulso corresponde a una extrasístole. Va a estar lenta por propagación del mismo sobre una ruptura alterna. Una reexcitación del tejido proximal y de un lugar inicial en el bloqueo de la dirección retrógrada. Bueno, para que un ritmo recíproco se mantenga, va a ser necesario que el tiempo demore en el impulso en recorrer un circuito sea mayor que en el periodo refractario de las cifras que lo componen. De no ser así, el impulso se encontrará el tejido refractorio por delante del ritmo recíproco y se interrumpirá. Bueno, el mejor ejemplo de arritmia por la entrada es cuando lo proporcionan las taquicardias paroxísticas supraventriculares asociadas al síndrome de Wolff. Parkinson, que en estos casos existe una vía anómala con una conexión auroventricular ubicada en el paralelo con la vía normal. Habitualmente la vía normal conduce rápidamente, pero al mismo tiempo no posee periodos refractarios relativamente largos. Bueno, en los trastornos del automatismo, normalmente las células del nódulo sinusal, al igual que la unión auroventricular del sistema de IS-Purkinje, inhibe la despolarización diastólica, y la despolarización diastólica en las fibras del nódulo sinusal es la más rápida, que de ahí es que sean ellas las que constituyen el marcapasos fisiológico del corazón, que el sistema de conducción intrínseco del coma es necesario recordar. Sin embargo, que en condiciones patológicas o experimentales, cualquier fibra miocárdica puede generar una actividad espontánea. Bueno, las alteraciones del automatismo se clasifican en dos tipos. En un automatismo exagerado, que es el mecanismo involucrado en taquicardias sinusales, y en muchas taquicardias auriculares, que en una forma de taquicardia intensamente originada en los fascículos de los niños y de la hipocalemia, la estimulación simpática favorece la aparición de arritmias por exageración del automatismo. Bueno, en el automatismo exagerado es una forma especial de alteración de automatismo que corresponde al fenómeno de la parasistolia, que en esta condición hay un foco automático protegido con bloqueo de la entrada, que esta descarga de despolarización de las estructuras postpotenciales, hablamos de cuando un potencial de acción es seguido de una oscilación de voltaje cardíaca que se encuentra excitable. Bueno, la presencia de una arritmia sostenida puede presentar algunas de las siguientes alteraciones, como bradicardia extrema con disminución del gasto cardíaco y de la perfusión cerebral. En cuanto a las bradiarritmias, vemos que son una observación clínica frecuente y comprende diversos trastornos del ritmo, como la disfunción del nódulo sinusal y las alteraciones de la conducción auriculoventricular. La forma de presentación clínica varía entre los signos electrocardiográficos asintomáticos. Se va a clasificar bradiarritmias sinusales, en las cuales vamos a encontrar bradicardia sinusal, enfermedad de nodo sinusal o disfunción del nodo sinusal, y los bloqueos auriculoventriculares. En cuanto a la bradicardia sinusal, vemos que esto es un ritmo en el que la frecuencia de los impulsos que van a surgir del nódulo sinoauricular es inferior a la esperada. Históricamente se ha considerado que la frecuencia cardíaca adulta normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, definiéndose la bradicardia sinusal como un ritmo sinusal con una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. Es decir, la bradicardia indica una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto con un vector de una onda P normal en el electro de superficie, es decir, una onda P positiva en cara inferior y negativa o positiva negativa en B1. Como tal,
La bradicardia sinusal generalmente se considera como un ritmo sinusal que ocurre a una frecuencia pues menos de 60 latidos por minuto. Entonces, esto ocurre en pacientes sanos con una respuesta adaptativa, en particular en personas de buen estado físico o mientras duermen. Pero también puede ocurrir como una respuesta patológica en una variedad de condiciones. En pocas palabras, vemos que esta bradicardia sinusal es una descarga enlentecida del nodo sinusal. Entonces, en el electrocardiograma vamos a evaluar lo que tenemos que tener en cuenta. Vemos que principalmente evaluar la frecuencia cardíaca, ya que los demás valores como la morfología de R, el intervalo de PR, la onda Q y los demás elementos del complejo QRS, el segmento ST y la onda T, en general van a presentar, no van a presentar modificaciones importantes en ellas, y por ende lo que más nos importa en este tipo de trazo electrocardiográfico es la frecuencia cardíaca. Debemos entonces, por ende, determinar la regularidad entre onda y onda, es decir, R y R o intervalo R en intervalo PR. Si estos intervalos son iguales o son regulares entre cada uno de los elementos, entonces nos encontramos con un ritmo sinusal. Si nosotros agarramos y queremos elaborar contra la regularidad del mismo, podemos utilizar una regla o contarte pues de forma manual los cuadros que separan unos de otros. En cuanto a la onda P, se encuentra presente antes del complejo de QRS. El intervalo PR debe encontrarse dentro de los valores normales, que son de 0,12 a 0,20 segundos. El complejo QRS es estrecho, se encuentra dentro de los valores normales que van de 0,6 a menor de 0,12. En cuanto al manejo, el tratamiento, vemos que para pacientes asintomáticos con bradicardia sinusal no se indica ni se requiere tratamiento. Se debe seguir el siguiente enfoque cuando se presentan síntomas. Para los pacientes con síntomas que tienen evidencia pues, de inestabilidad hemodinámica, administramos atropina, 1,0 miligramos intravenoso en bolo, que puede repetirse cada 3 o 5 minutos si es necesario, hasta una dosis total de 3 miligramos. Si los síntomas pues, no mejoran después de la administración de atropina, procede con una estimulación cardíaca temporal y una infusión intravenosa de dopamina o epinefrina. A los pacientes en los que se sospeche que un medicamento pues, está causando la bradicardia sintomática, se le debe suspender el medicamento. Y si el medicamento es obligatorio para el tratamiento de una infección, una afección comórbida, por ejemplo, becadores beta para la angina grave, es posible que se requiera un marcapaso permanente. Si los síntomas se resuelven y la frecuencia cardíaca mejora luego de la suspensión del agente agresor sospechoso, no se requiere pues tratamiento inmediato y adicional. En cuanto a la disfunción del nodo sinusal, vemos que también conocida como síndrome del seno enfermo en los pacientes sintomáticos, incluye diversos trastornos que afectan a la generación del impulso del nodo sinusal y su transmisión en el interior de las aurículas. Pueden también causar tanto bradiarritmias como taquicardias. Este es un síndrome clínico caracterizado por una difusión crónica del nodo sinoauricular. Marcapasos del nodo sinoauricular lentos o ausentes después de una cardioversión eléctrica, marcapasos de escape deprimido en presencia o ausencia de alteraciones de conducción del nodo aurículo ventricular. Vemos que también puede manifestarse como incompetencia cronotrópica con respuesta de frecuencia cardíaca inapropiadas a las demandas fisiológicas durante la actividad. También se puede acompañar de alteraciones de la conducción del nódulo auricoventricular y de taquiarritmias auriculares como parte del síndrome de taquicardia bradicardia. Vemos que en cuanto a la pausa sinusal,
se incluye dentro de las enfermedades de nodo sinusal. Esta está ocasionada por la ausencia de generación de impulsos eléctricos en el nodo sinusal. En el electrocardiograma, la principal característica de la pausa sinusal es el alargamiento del intervalo entre dos ondas P, dando la impresión de que falta el complejo QRS. A diferencia de los bloqueos sinoatriales, en la pausa sinusal, los intervalos P y P previos son constantes y el intervalo P y P incluye pausa a menor que el doble de los previos. Vemos que la siguiente onda P aparece fuera del ciclo habitual. Es frecuente encontrar en los electrocardiogramas de 24 horas pausas sinusales mayores de 2 segundos sin síntomas asociados, sin que signifique pues enfermedad de nodo sinusal. Es importante la correlación de los síntomas con mareos, síncopas, con los hallazgos de electrocardiograma. En general, las pausas sinusales mayores de 3 segundos suelen considerarse subjetivas de enfermedad de nodo sinusal y es recomendable completar con otros estudios. En cuanto al bloqueo sinoauricular, vemos que el nodo sinusal genera el estímulo, pero este estímulo no se transmite a las aurículas o se transmite con retraso, por lo que no se genera una onda P, produciéndose una pausa entre dos ondas P. El bloqueo sinoauricular tiene una clasificación similar al bloqueo auriculoventricular, pero es más difícil diagnosticarlo. Entonces vemos un bloqueo sinoauricular de primer grado, se produce un retraso en la conducción del estímulo a las aurículas, no es posible pues reconocerlo en el electrocardiograma normal. Vemos un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1, vemos conocido como Wedge-Bach, es un acortamiento progresivo del intervalo P y P, hasta que aparece pues un intervalo P y P más largo que contiene el impulso bloqueado. El intervalo P y P más largo es inferior a la suma pues de los intervalos consecutivos. Cuando hablamos de un bloqueo sinoauricular del segundo grado tipo 2, es un intervalo sin ondas P que equivale a aproximadamente a 2 veces el intervalo P y P previo, pero puede ser también de 3 o 4 veces mayores que el intervalo previo a la pausa. Entonces, en cuanto al bloqueo sinoauricular de tercer grado, se registra como la ausencia de las ondas P con un ritmo de escape. Este tipo de bloqueo no se puede confirmar sin un estudio electrofisiológico. Entonces, el tratamiento debe limitarse a los pacientes en los que se ha documentado una clara correlación pues, entre síntomas y ritmo. Los pacientes con esta condición asintomática no requiere pues, un tratamiento específico. El primer paso consiste en descartar o tratar las causas intrínsecas reversibles y descartar la bradicardia sinusal fisiológica. El tratamiento farmacológico no es eficaz si no hay ningún trastorno reversible que cause. Debe utilizarse marcapaso cardíaco pues, para aliviar los síntomas. Muy buenas, saludos para todos. Mi nombre es Rodrigo Castrillón y yo le vengo a hablar lo que son los bloqueos auriculoventriculares. ¿Qué son los bloqueos auriculoventriculares? Bueno, tenemos que los bloqueos auriculoventriculares van a ser un conjunto de alteraciones que provocan la disminución en la velocidad con la que el potencial de acción se transmite desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. ¿Cómo se van a manifestar y cómo son? Los bloqueos auriculoventriculares son entonces un retraso en la conducción eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Qué son estos bloqueos? Es un trastorno que consiste en el retardo o bloqueo de la conducción del estímulo desde las aurículas hacia los ventrículos a través del nodo auriculoventricular. En su etiología hallamos factores o diferentes factores que van a influir en este retraso. Actúan sobre el tono vagal o en forma directa sobre el nodo auriculoventricular. ¿Cómo se clasifican? Se van a clasificar especialmente en tres. Bloqueo auriculoventricular de primer grado,
Bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Este se va a clasificar en dos, móvil 1 y móvil 2. El móvil 1, que también se va a llamar fenómeno de Westphal, y el móvil 2, que es fenómeno o bloqueo auriculoventricular de segundo grado, y bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo. ¿Cómo se manifiesta el bloqueo auriculoventricular de primer grado? Se caracteriza por un retardo en la conducción de los impulsos del intervalo PR, que este va a medir más de 0,20 segundos, y todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS, porque todos los estímulos auriculoventriculares alcanzan el ventrículo. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Cuáles van a ser las causas? Enfermedades intrínsecas del nodo auriculoventricular, tono vagal aumentado, la miocarditis, trastornos electrolíticos, infarto agudo del miocardio, los bloqueadores de la digoxina, la fiebre reumática aguda. Puede encontrarse también en personas sanas. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Algunos de estos estímulos auriculares quedan detenidos a nivel del sistema de conducción auriculoventricular y está ausente en el latido ventricular correspondiente. Por ejemplo, si encontramos el bloqueo auriculoventricular 3.2, indica que 3 estímulos auriculares llegan 2 efectivos al ventrículo. Se consideran 2 tipos, los móvil 1 y los móvil 2, que voy a hablar a continuación. ¿Cuál es el móvil 1 o fenómeno, también llamado fenómeno de Westphal? Se caracteriza por un progresivo retardo de la conducción auriculoventricular hasta que un estímulo auricular queda bloqueado. En el electrocardiograma, el intervalo PR se alarga progresivamente hasta que una onda P no le siga un complejo QRS. Móvil 1 o fenómeno de Westphal. ¿Cuáles van a ser las causas? Los fármacos, bloqueadores de la digoxina, toda afección que estimule el tono parasimpático, infarto agudo del miocardio también va a ser una de las causas. Puede también encontrarse en personas que están totalmente sanas, también van a sufrir este fenómeno de Westphal. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado o móvil 2. Este se va a caracterizar por una ausencia intermitente de un latido ventricular, pero sin un retardo progresivo de la conducción. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Los intervalos PR son constantes, normales, prolongados. El QRS generalmente va a ser más ancho, va a ser ancho. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado o móvil 2. ¿Cuáles van a ser las causas? Generalmente sucede como resultado de una lesión orgánica de las vías de conducción. Rara vez está causada por un tono parasimpático aumentado por fármacos. También vamos a encontrar que una de las causas del móvil 2 va a ser un síndrome coronario agudo, obstrucción de las arterias coronarias. Bloqueo auriculoventricular móvil 2. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Sensaciones irregulares en los latidos cardíacos, presíncope, van a tener sensación de vaídos o mareos, síncopes intermitentes. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar este bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Bueno, tenemos que este se va a caracterizar porque ninguno de los impulsos auriculares llegan al ventrículo, que siguen contrayéndose, pero a expensas del marcapasos inferiores. En el electrocardiograma vamos a observar independencia de ritmo auricular y ventricular. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado en el electrocardiograma, vamos a encontrar total independencia entre los ritmos auricular y ventricular. Las ondas P tienen un ritmo regular y similar. La distancia entre ellas va a ser regular. Los complejos QRS son regulares y de baja frecuencia. Los intervalos PR son totalmente desiguales. Vamos a tener en el bloqueo auriculoventricular completo, puede tener ritmos irregulares. ¿Cuáles van a ser las causas del bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Vamos a tener enfermedades importantes del sistema de conducción, generalmente por cirugías cardíacas, infarto agudo del miocardio también van a ser una de las causas, bloqueos congénitos, las miocarditis, puede ser una de las miocarditis infecciosa, también puede ser como resultado del aumento del tono parasimpacotílico, o por efectos farmacológicos tóxicos, también van a ser una de las causas importantes del bloqueo de tercer grado.
los síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas del bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Estos pacientes pueden estar asintomáticos, quejarse fuertemente de los latidos de su corazón. Cuando la frecuencia cardíaca en estos pacientes baja, se puede producir un presíncope, un síncope y una respiración estentorosa. Estos pacientes también van a tener convulsiones, van a estar convulsionando porque este bloqueo va a ser completo. Por eso se dice que el bloqueo de tercer grado y completo, ya en estos pacientes ya el tratamiento ya sería un marcapasos como tal. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar a hablar de las taquicardias supraventriculares, vamos a hablar de lo que sería la arritmia sinusal. Esta arritmia sinusal o arritmia respiratoria se da en los pacientes jóvenes, ya sean niños o adolescentes, y ocurre cuando hay una presencia de RRs no constantes, pero que son completamente iguales, y estas que siempre van a estar precedidos por una onda P. Entonces, esta arritmia respiratoria es una alteración completamente fisiológica y se da principalmente porque cuando el niño o el adolescente inspira hay un aumento del ritmo cardíaco y cuando expira hay una disminución de esta frecuencia cardíaca. ¿Y por qué se da esto? Principalmente se da por efectos vagales. Bueno, ¿y qué ocurre cuando uno encuentra este tipo de patología, este tipo de afección en personas adultas, que ya sería una patología? Esto se da principalmente por causas externas que hay que tratar, como puede ser una intoxicación o una isquemia, aunque lo de la isquemia es muy poco frecuente. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar la enfermedad base. Mientras que en los niños, que es donde más perdura, y adolescentes, que no aparece tanto, pero sigue apareciendo, no se le da ningún tipo de manejo. Es completamente fisiológico. Ya continuando sería la taquicardia sinusal. Este caso puede ser igual que el anterior, siendo que puede ser muy común en personas sin tener un tipo de patología, un tipo de afección. ¿Y cómo es esto? Pues simple. Las patologías que son de base puede ser, por ejemplo, una taquicardia sinusal por correr mucho, una taquicardia sinusal porque hay una hipertensión, una taquicardia sinusal porque está anémico. Entonces, lo que hay que tratar en esta taquicardia no es generarle un medicamento antiarrítmico, sino darle un medicamento para su enfermedad base o para su ocurrencia base. Si esa persona viene subiendo muchas escaleras, ¿qué va a pasar? Va a estar cansado y taquicárdico. ¿Cuál es el manejo para esa taquicardia que está presentando? Hay que sentarlo, dejar que repose y ya su taquicardia fisiológicamente pasará, no habrá ninguna alteración. Si el paciente tiene dolor, también va a haber taquicardia. Si tiene alguna alteración, por ejemplo, una anemia, va a presentar una taquicardia. Pero ¿qué hay que hacer en esos casos? No es darle un antiarrítmico. El tratamiento para estos pacientes es sencillamente tratar la causa o hacer que pase el efecto en la dolencia que esté generando esta taquicardia. Pero ¿cómo sabemos que es una taquicardia electrocardiográficamente? Bueno, es simple. En esta sí hay una alteración verdadera del ritmo cardíaco, siendo que aquí la taquicardia se va a ver muy fresca, se va a ver con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Pero en esta también vamos a ver que su ritmo, a diferencia de la patología anterior, va a ser completamente regular. Y igual que la patología anterior, vamos a tener una presencia de ondas P antes que la onda QRS, que el complejo QRS. Acabar lo que serían las extrasístoles auriculares. Bueno, estas extrasístoles auriculares que vienen siendo formadas por arriba del haz de His y cómo se sabe que es por encima de la aurícula. Esto es porque la morfología es muy parecido al de un ritmo nodal, pero con la diferencia de que va a verse dos complejos QRS un poco más cercanos uno al otro. Entonces, podemos ver también en muchas ocasiones una onda P diferente a las otras. Estas patologías no son malas como tal. Puede dar alguna sintomatología como unas palpitaciones o una preocupación al paciente, pero en estos casos no hay que tratarle con antiarrítmicos, en ninguna de estas hay que tratarlo con ningún tipo de antiarrítmicos. En esta, ¿qué es lo que hay que realizar?
hay que realizar una eliminación de los factores de riesgo, como podría ser en este caso el café o el alcohol. Cuando el paciente se suspende estos factores de riesgo, se podrá observar que hay una mejoría considerable. Pero en caso de que no mejore este paciente, ¿qué es lo que hay que darle? Hay que darle unos beta bloqueadores. A continuación abarcaremos la taquicardia supraventricular. Dentro de esta hablaremos de fibrilación auricular, aleteo o flúter auricular y taquicardia supraventricular paroxística. La fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente, entre un 5 a 10% en personas de más de 70 a 80 años, que tiene una gran trascendencia clínica porque esta es la responsable de muchos casos de insuficiencia cardíaca y embolismo cerebral. La fibrilación auricular puede ser paroxística o permanente. En cuanto a sus características electrocardiográficas, vamos a encontrar presencia de ondas de fibrilación o ondas F de poco voltaje y frecuencia de entre 350 y 700 latidos por minuto. El ritmo ventricular irregular se va a encontrar debido a la penetración variable de las ondas F en la unión auriculoventricular. La frecuencia ventricular también depende del grado de bloqueo auriculoventricular que puede existir. El QRS puede ser estrecho o ancho debido a la aberrancia de conducción o bloqueo de rama fijo. No puede coexistir con extrasístoles auriculares, pero a menudo hay complejos QRS anchos precoces, por ejemplo, ventriculares o aberrantes o tardíos escapes ventriculares. A veces estas ondas F apenas se ven o son inaparentes y las vamos a observar mejor en B1. Como podemos observar en la imagen, de A a C, las ondas F se encuentran en grados variables de voltaje siempre en B1. Y vamos a encontrar que en C, estas ondas F apenas van a ser visibles a diferencia de las anteriores. A veces, al final de una fibrilación auricular, hay una pausa larga seguida o no de una onda P sinusal, como en el caso de la enfermedad del seno. Pausas largas en el ritmo sinusal, con crisis de taquiarritmia de repetición, flúter o fibrilación auricular, va a constituir el síndrome de braditaquicardia. En cuanto a su manejo, hay que procurar revertirle a ritmo sinusal y evitar recaídas con fármacos y ablación si esta última es adecuada. Si esto no es posible, al menos se debe evitar el embolismo cerebral con el tratamiento de antitrombolismo procedente. La crisis de fibrilación auricular paroxística suelen empezar con una extrasístole auricular precoz. Actualmente, si no se den con las normas higiénico-dietéticas, por ejemplo, la restricción de alcohol y la medicación adecuada, pueden solucionarse con ablación de venas pulmonares. El flúter o aleteo auricular es una arritmia rápida de entre 250 a 300 latidos por minuto, organizada y irregular, con ondas de flúter o F iguales y sin líneas eléctricas entre ellas. Las ondas de flúter se frenan alrededor de 200 latidos por minuto con ciertos fármacos. La conducción auriculoventricular suele ser 2x1 y fija, pero puede ser incluso 1x1 y 3x1 o más lenta. Y además variable de un momento a otro. En el flúter común, las ondas F se originan por una reentrada antihoraria en la aurícula derecha y en el flúter no común o reverso por una reentrada horaria. Las ondas F en el electrocardiograma se pueden observar de la siguiente forma. En el flúter común, en D2, D3 y ABF se van a encontrar ondas F sin líneas eléctricas entre sí o en sierra, con negatividad evidente, mientras que en B1 estas se van a encontrar positivas. En cuanto al flúter no común o reverso, en D2, D3 y ABF, estas ondas generalmente son anchas y positivas, con menos evidente visibilidad de la línea isoeléctrica. Y en B1 podemos observar estas ondas F predominantemente son negativas. En un flúter atípico, se va a originar en la aurícula izquierda y da lugar a ondas F de morfología parecida a una taquicardia macro reentrante auricular izquierda, pero con frecuencia auricular más rápida de entre más de 200 latidos por minuto. Las ondas F son predominantemente positivas en B1, en D2,
D3 y ABF y negativas en D1. En estos casos se presentan en ritmo sinusal y a menudo un bloqueo interauricular avanzado, como en el caso del síndrome de Bayes. En cuanto a su manejo, se requiere control de la frecuencia con fármacos, control de ritmo con cardioversión, fármacos ablación e incluso una prevención de la tromboembolia. El tratamiento del arritmia auricular se centra principalmente en el control de la frecuencia ventricular y el ritmo, y en la prevención de estas tromboembolias, como había comentado anteriormente. Después del control inicial de la frecuencia con fármacos tales como beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. La mayoría de los pacientes deberían ser sometidos a cardiovención sincronizada. La anticoagulación es necesaria antes de la cardiovención. Se necesita un tratamiento a largo plazo con anticoagulantes orales para prevenir el accidente cerebrovascular en aquellos pacientes con aleteo auricular crónico o recurrente. En cuanto a la taquicardia supraventricular paroxística, esta consiste en un ritmo rápido y regular, habitualmente entre 140 y 220 latidos por minuto, provocados por un mecanismo de reentrada dependiente de una vía de conducción dual en el nodo auriculoventricular. En cuanto a su electrocardiograma, se puede observar una sucesión rápida de ondas P anormales, diferente de las ondas P sinusales, aunque a veces dicha onda no puede reconocerse por estar superpuesta con la onda T del latido previo. La frecuencia de los complejos QRS es similar a la auricular. Es característico que el ritmo sea completamente regular, excepto al comienzo y final de una crisis. La conducción intraventricular es también normal en la mayoría de las ocasiones, de forma que el complejo QRS es normal con una duración inferior a 0,11 segundos. No obstante, si la frecuencia es muy elevada, puede presentar morfología de bloqueo de rama en general derecha. En cuanto a su manejo, el tratamiento de la crisis debe iniciarse siempre con maniobras vagales o compresión del seno carotídeo, maniobras de Valsalva, con lo que se suele revertir el 50% de los casos. De no ser eficaces estas medidas, se iniciará con tratamiento farmacológico, en cuyo caso el fármaco de elección va a ser el adenosin trisfosfato o el ATP, pudiendo utilizarse también el verapamilo por vía intravenosa. Ahora vamos a hablar de la taquicardia ventricular. Esta está caracterizada pues, por la presencia de 3 o más latidos ventriculares consecutivos con una frecuencia cardíaca elevada. La aparición de la taquicardia ventricular, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, continúa siendo un problema importante en la práctica clínica y junto con la fibrilación ventricular es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca, sobre todo en pacientes con cardiopatía estructural. No vamos a tener que los mecanismos de las taquicardias ventriculares, la taquicardia ventricular pues, puede estar generada por 3 mecanismos, como lo son la reentrada, el automatismo anormal y la actividad desencadenada. Hablando de la reentrada, pues, es el mecanismo más frecuente pues, con un infarto agudo tras la cicatriz o la fase de cicatrización. Se produce por un mecanismo de reentrada en las zonas del miocardio viable rodeadas por la cicatriz. Es causa o que se causó por la necrosis. Está el automatismo anormal, que este es el principal mecanismo de la taquicardia ventricular y que se forma en un síndrome coronario agudo. La isquemia aguda puede elevar la excitabilidad tisular, favoreciendo la actividad focal por un automatismo anormal del tejido normal e inicia la taquicardia ventricular. Y la actividad desencadenada o trigger activity es la iniciación del impulso causado por postpotenciales de membrana. O sea, los postpotenciales están los precoces y están los tardíos. En los precoces vamos a tener un mecanismo desencadenante de los torsades de Point y de los síndromes de Gutte. Vamos a tener los tardíos por lo que es el mecanismo principal de la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho y la taquicardia ventricular inducida por ejercicio.
Bueno, vamos a tener también en la clasificación que se van a dividir por taquicardia ventricular no sostenida y taquicardia ventricular sostenida. Vamos a tener que la taquicardia ventricular sostenida es la presencia de 3 o más latidos ventriculares con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que termina espontáneamente antes de los 30 segundos. Vamos a tener entre estas una subclasificación que van a ser monomórficas y polimórficas. En cuanto a las monomórficas no sostenidas, vamos a tener que una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida es una sola, o sea, sostenida con una sola morfología de conjunto QRS, o sea, que es constante. Y una taquicardia ventricular polimórfica no sostenida, pues va a tener cambios en la presencia de los QRS. Y vamos a tener la taquicardia ventricular sostenida, que es una taquicardia ventricular mayor a 30 segundos y que requiere una terminación por compromiso no dinámico antes de los 30 segundos. Vamos a tener lo que es la monomórfica, que es una taquicardia ventricular sostenida con una sola morfología de los QRS también. Y vamos a tener la polimórfica, que es sostenida con cambio en la morfología de QRS o varias morfologías de QRS. Hablando un poco pues de las taquicardias, vamos a encontrar lo que son las polimórficas, monomórficas y las sostenidas y no sostenidas. En la taquicardia ventricular monomórfica vamos a encontrar pues los cambios, vamos a encontrar lo que son la frecuencia cardíaca elevada, vamos a encontrar unos complejos QRS de morfología ventricular, por ejemplo, unos QRS anchos, que en la mayoría de los casos son poco frecuentes, pero que pueden ser observados en las taquicardias ventriculares con QRS estrechos. Vamos a ver que la característica morfológica de estos QRS van a ser picudos como en forma de dientes de peinilla o en forma de dientes de tiburón. Podemos observar que en la polimórfica vamos a tener lo que es la presencia o QRS sostenidos con cambios en la morfología del QRS. En la monomórfica vamos a tener que tiene el mismo patrón. En la sostenida vamos a tener que son patrones constantes, y en la no sostenida vamos a ver que hay patrones diferentes de los QRS.